Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al Colegio de Abogados de Córdoba, que si por algo se está caracterizando es por abrir sus puertas a todas las expectativas de la gente, sobre todo como compañeros como nuestros que quieren darse a conocer sus publicaciones y su trabajo. Me acompañan en esta tarde tan mala, propia de primavera, doña Eva Rodríguez Muñoz, directora del Centro Asociado de los NES de Córdoba, y don Miguel Ángel Martín Hernández, abogado y autor de los dos libros que hoy presentamos. Fundamentalmente, aunque lo del audiolibro es bien, pero fundamentalmente el tratamiento de la drogodependencia en Andalucía, aspectos penales y criminológicos. Y el segundo, el derecho al alcance de todos. En cuanto al primero, me concedió el honor de que lo prologara en su propio libro, y todo lo que dije allí lo reitero mucho más, ¿no? Miguel Ángel es una persona con la cual me uno una gran amistad desde hace muchos años y una amistad forjada en el trabajo y en la profesión, no una amistad de cuando éramos chicos, ¿sí? Pero sí una amistad profesional, y sobre todo una amistad que, como digo en el preámbulo, en el prólogo de ese libro, se forjó fundamentalmente en un juicio grande que tuvimos, que fue el juicio más gordo que hubo, por así decirlo, en Córdoba, que fue el de la Operación Membrillo, que muchos conocemos y que tengo que decirlo que salimos los dos muy bien parados. Por lo cual, cuando nuestro cliente mejor, hombre, claro, pero nosotros muy bien, gracias a Dios. En relación con el libro, con el tratado, también decía que no sabía cómo catalogarlo, y yo lo catalogaba ahí como en el prólogo como un libro de consulta, porque al fin y al cabo es lo que es un libro de consulta. Ahí se hace una visión pormenorizada de la situación del consumo de drogas en Andalucía a través de un profundo análisis de toda la legislación autonómica y la legislación nacional al respecto. Se trata de un trabajo profesional y pormenorizado desde el profundo entendimiento que tiene el autor de los aspectos penales y criminológicos de esta realidad social, fundado también en su propia experiencia como jurista y sobre todo como estudioso del derecho. Me atrevería a afirmar que el resultado de la labor de Miguel Ángel constituye una herramienta indispensable, una obra de consulta y referencia sobre una problemática social y continua evolución. También decía allí en ese prólogo que sería difícil no encontrar, sobre todo desde el punto de vista que nosotros podemos hablar, que somos los abogados en ejercicio, cuando tengamos un problema difícil, sería no encontrar una solución al problema que pudiéramos tener, porque es tan amplio las estadísticas que desde luego nos dan una visión muy global y con mucha perspectiva de lo que es la problemática con la que nosotros nos movemos, lógicamente casi siempre desde el punto de vista del lado oscuro, ¿no? Del traficante o del drogodependiente, en este caso delincuente, ¿no? Entonces, porque nos hace comprender al ser humano, que es una de las cosas fundamentales, sobre todo en el tráfico de drogas. Hay que comprender a la persona para intentar de alguna manera entender su actuación, ¿no? Con independencia de que lógicamente son delitos, pero si no tenemos este conocimiento profundo de todo lo que rodea el mundo de la droga, difícilmente podremos tener un análisis de la situación y podremos condenarlo, absolverlo en función de las circunstancias que se tengan. Como digo, es una herramienta indispensable, una obra de consulta y de referencia sobre la problemática, que es una problemática de la drogodependencia que está absolutamente en continua evolución. Recoge un completo estudio desde el punto de vista del derecho penal, procesal y penitenciario de los delitos relacionados con la droga y sus adicciones. Y es verdad, hay una serie de listados de gráficos y de encuestas espectacular. Entonces, difícilmente con lo que ahí se pone puede ser una solución errónea, puesto que los datos son los que son y desde luego nos dan unos resultados que son objetivos y nos tienen que hacer recapacitar muchas veces y reponernos nuestro pensamiento en lo que estamos viendo. En definitiva, y también desde una perspectiva criminológica, el trabajo del compañero y amigo Miguel Ángel
nos ayuda, como digo, a comprender al delincuente, las razones de su comportamiento, tienen después su reflejo y sus consecuencias en que podamos conseguir una reinserción y reeducación, valores fundamentales en los que se concentra todo el fin del tratamiento penitenciario. Los que creemos que en la mayoría de los casos los delincuentes toxicómanos son enfermos como tales y como tales deberían ser tratados ajenos al internamiento en centros penitenciarios, tenemos en esta monografía un instrumento muy importante para dotarnos de argumentos sólidos e importantes, sobre todo en las fechas, en los tiempos en los que nos encontramos, que hay una tendencia modernas y acordes con los tiempos en los que vivimos, en que no se pueden tratar como delincuentes a lo que realmente son personas enfermas en un centro penitenciario. Choca contra cualquier principio de humanidad y sobre todo de razonabilidad en cuanto a su tratamiento y a la comprensión de estas personas. Son enfermos, querámoslo o no, y no los podemos arrembrar allí como si fueran como si fueran delincuentes comunes, puesto que aunque son delincuentes, pero no son comunes, son enfermos. Entonces deben de tener un tratamiento. Desgraciadamente, no hay sitios, no hay. En Andalucía solamente hay, en Andalucía y no en todas las comunidades autónomas, en Andalucía solamente hay un hospital, un centro donde están enfermos psicológicos que están en Sevilla, ¿no? Entonces, delincuentes puestos en los centros penitenciarios que chirría mucho, y todos los que estamos en esto nos chirría. Y es una de las cosas que con estas estadísticas podremos nosotros en un momento dado conseguir intentar sacarlos del mundo carcelario y llevarlos a un tipo de instituciones donde le den unos servicios de tratamiento más adecuados a su situación. En cuanto al segundo de los libros, como decimos, se trata de un audiolibro donde se recogen 10 sesiones de radio realizadas en Onda Cero de Córdoba en el programa de Pilar Sanabria, que no ha podido acompañarnos precisamente porque ha dado hoy también, no hemos encontrado con que ha dado positiva también, no ha podido acompañarnos. Y en el cual se recogen temas de actualidad relacionados con el derecho de familia como jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo sobre pensiones compensatorias, uso de la vivienda familiar, familias nuevas, violencias domésticas y de género, herencia y aspectos como legítimas en orden. Es decir, ahí se pone de manifiesto la gran sabiduría del autor del libro, que lo deja uno apabullado con sus conocimientos, que como también decía en el prólogo, no éramos conscientes los que lo conocíamos y éramos amigos de él, ¿no? De que detrás de una persona sencilla y con la que estábamos ahí había un estudioso tan exquisito y minucioso del derecho como es Miguel Ángel, ¿no? Mi más absoluta admiración por su obra, sus logros, los que le quedan, y siempre tendrá el Colegio de Abogados a tu disposición para lo que le haga. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues tiene la palabra, perdona, tiene la palabra. Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer al Colegio de Abogados de Córdoba la extraordinaria colaboración esta de la organización de este acto, que tan alegremente ha accedido a participar en él. Gracias por la presencia de todos los asistentes aquí en esta tarde tan lluviosa y complicada. Como directora del Centro Asociado a la UNED de Córdoba, esta comparecencia me complace de manera por múltiples motivos. En este año 2022, la UNED cumple 50 años y las obras que hoy se presentan han sido editadas por el Centro Asociado en el marco de los actos de celebración de este 50 aniversario de la creación de la UNED. En aquel ya lejano 1972 nació un concepto novedoso de universidad, capaz de acercar la educación superior a núcleos de población donde ésta no llega, contribuyendo a la vertebración y cohesión de muchas zonas de España al facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores, sin importar origen, ni renta, ni género, y la consolidación de una extensa red de centros asociados y la elección pionera de un modelo educativo online y semipresencial, posteriormente replicado por otras instituciones, ha proporcionado la mayor y mejor formación posible, la adquisición de competencias, de habilidades y de conocimientos científicos, técnicos y sociales que la nueva era del conocimiento y de la globalización nos demanda. La UNED de hoy es la mayor universidad de España y el mayor campus de Europa, además de una institución que tiene una vocación marcada de expansión internacional, sobre todo en Europa y en América Latina.
La UNED del futuro permanece comprometida con la demanda del siglo XXI, el progreso colectivo, la sostenibilidad social y ambiental, generando oportunidades y valor local y constituyendo una fuerza motora desde la que intentar hacer avanzar el mundo. Es importante reseñar que el impacto de la crisis provocada por el COVID-19 no ha contado con precedentes, poniendo de manifiesto que nuestra sociedad presenta una gran fragilidad económica, social y sanitaria. En estos tiempos de gran incertidumbre, muchas de las instituciones educativas tradicionales han migrado hacia modelos de enseñanza semipresenciales o entornos exclusivamente virtuales, en los cuales la UNED ha sido siempre pionera y un gran referente, un escenario que ha puesto a prueba la solidez de muchas organizaciones. Pero solo las universidades que generan nuevos conocimientos y que contribuyen al avance de las ciencias que cultivan y que transmiten son merecedoras de ser calificadas como tales. La divulgación del conocimiento científico, tecnológico, social y humanístico obtenido mediante la investigación es una de las misiones de la universidad, junto con la docente y la propiamente investigadora. El conocimiento se eleva a la condición de bien social, haciéndose necesario, a la vez que obligatorio, el producirlo, difundirlo, transferirlo y aplicarlo para generar riqueza, pero también para procurar el progreso cultural y una mayor adaptación al entorno competitivo del siglo XXI. Todo lo dicho está representado en las dos obras protagonistas de este acto. Lejos de lo protocolario que supone la participación en un evento como este, entenderán que además de orgullosa de la calidad y de la rigurosidad de las publicaciones que presentamos, este acto es para mí especialmente entrañable por la figura de su autor, Miguel Ángel Martín Hernández, prestigioso abogado, compañero en tareas docentes y muy buen amigo. A su excelente labor profesional sumamos una dilatada experiencia como profesor tutor en nuestro centro asociado, así como en tareas de representación en el Consejo Nacional de Profesores Tutores, en la organización y participación en congresos, en jornadas, impartiendo cursos y conferencias en múltiples foros. Miguel Ángel Martín representa, a mi entender, la pasión por el conocimiento, la creatividad y la firme creencia en que la persistencia y consistencia en el saber son elementos imprescindibles en la cultura científica actual y se constituyen como la fuente de progreso para nuestra sociedad. En tantas décadas formando parte de la cotidianidad de nuestro centro asociado a la UNED de Córdoba y entrando ya en la jurisdicción de la nostalgia, Miguel Ángel ha visto nuestro centro crecer, evolucionar, transformarse, pasar también por momentos difíciles, expandirse y convertirse en el referente provincial que es hoy. Por eso, obras como las que hoy presentamos ayudan a la perpetuación de la memoria de las instituciones y son necesarias para la buena salud de organizaciones como la nuestra, con tanto bagaje a sus espaldas, ¿no?, en su objetivo del avance en el logro de una sociedad más preparada, más participativa, más responsable y más libre, ¿no? Pero no quiero entretener más, ni le robo tiempo al protagonista de esta presentación, no sin antes reiterarle las gracias por su presencia aquí. Tiene la palabra. Muchas gracias, decano. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados y al decano habernos dejado estas instalaciones para poder realizar este acto. Yo lo considero hace muchos años mi casa, ¿verdad? Y en ese sentido se lo agradezco. Le agradezco también la presentación tan cercana, tan cariñosa y tan amable, ¿no? Que más que de un decano, de un compañero, de un amigo, ¿no? Por eso se lo agradezco. Nos conocemos hace muchos años. Por eso le agradezco su presentación. Al personal del colegio por el trabajo que le damos, que no se ve, pero que está ahí, esto está funcionando gracias a ellos. A Laura Pérez, que es la responsable de comunicación, con la que he trapicheado mucho todos estos días y ha hecho que esto esté funcionando. Hay que acordarse de ellos también. A la UNED, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la que pertenezco ya hace más de 36 años, me parece que es. Yo empecé a ejercer y entré en la UNED a la vez, en los dos sitios a la vez. No voy a contar la peregrinación porque es que nos pedían, por ejemplo, los colegios mayores hasta el carnet de identidad para entrar. O sea, imaginaros siendo profesores, la peregrinación de la UNED. Pero bueno, son muchos años, ¿no? Agradecérselo al Centro Asociado de Córdoba, a su directora, Eva Rodríguez Muñoz,
que la verdad que en el momento que se planteó hacer estos 2 libros, después de una época de sequía, ¿no?, puso inmediatamente a disposición todos los recursos, no me puso ningún inconveniente, ni Andrés Jiménez, que está ahí, que es el secretario, los 2 colaboraron a la limón para que esto saliese, lo cual lo tengo que agradecer, porque es que no me preguntaron ni precio de lo que costaba, es decir, eso se lo tengo yo que agradecer en tiempos como los que vivimos. Por tanto, mi agradecimiento a los 2. Y el agradecimiento también porque es un apoyo a la investigación, que es una labor fundamental dentro de la universidad, y al desarrollo de la cultura que este centro asociado durante muchísimo tiempo y durante muchas décadas lo ha tenido como una bandera, ¿no? Por eso mi agradecimiento. Yo añadiendo un poquito, por aquello de que formo parte de la universidad en otros aspectos también a nivel nacional, decir que, ya lo he dicho, que es la universidad pública más grande de España, he cogido algunas cifras, tenemos en torno a 154.000 estudiantes, para que se hagan una idea de lo que hay. Hay 61 centros asociados, Córdoba es uno de ellos. 100 aulas universitarias, Córdoba tiene 3, Cabra, Puente Genil y Pozo Blanco. En el extranjero hay 5 centros, en Buenos Aires, Caracas, Lima, Sao Paulo, México. En Europa, en Berna, Bruselas, Frankfurt, Londres y París. Centros para exámenes en Berlín, Múnich, Nueva York y Roma. Y en Guinea Ecuatorial, en Bata y Malabo. A ver quién le echa esto algo para ganarle. Es decir, tenemos una universidad que es potentísima, de la que yo de verdad me siento orgulloso de pertenecer tantos años. Bien, también mi agradecimiento al presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, que en un principio lo invitó al colegio, lo invité yo, preguntó hasta la hora para venir y bueno, después le surgió un acto que estaba previsto con anterioridad y no ha podido venir. Pero en fin, en cualquier caso, mi agradecimiento por la presentación que ha hecho del libro. Es una presentación también estudiada, seria. Yo creo que ha llegado a captar cuáles son realmente los objetivos fundamentales del libro y por tanto, mi agradecimiento por su colaboración. Yo soy letrado de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA, han colaborado, han emitido como colaboradores, por tanto, mi agradecimiento también a Manolo Sánchez, que lo tengo por ahí, que se sabe el libro mejor que yo, ahí está, que es el informático que continuamente estaba cuadrando el libro, maquetándolo, cada vez que movíamos una tabla se descuadraba el libro otra vez y me cambiaba la cara ya, en fin, eso ha sido una labor ingente, se lo tengo que agradecer públicamente. A Luis Cárdenas, el libro es que no tenemos ninguno, pero bueno, cuando veis la carátula, en la carátula es un dibujo, ese es. Pues si el dibujo, si me lo deja, lo voy a enseñar, hombre, y ahora explicaré por qué lo voy a explicar. Mira, este es el dibujo, esta es la carátula del libro, esto lo dibujó Luis Cárdenas, lo hago un poco en homenaje a él porque yo no sé si se está muriendo, literalmente, entonces un poco pues lo hizo. Esta es su mujer, que es Aurora, que es su musa en un montón de libros. Cuando veáis los colores de Luis Cárdenas, no vaya a confundiros nunca, vaya a saber que es Luis Cárdenas, tú lo conoces, que eres de Montilla, yo lo conozco hace muchos años. Y bueno, pues ha trabajado también de una manera totalmente altruista en esto. Es decir, aquí todo el mundo lo hemos hecho de una manera altruista, desde la UNED, todos los que han participado, nadie ha habido ningún carácter crematístico en esta historia. Por tanto, sea por el proceso de desintoxicación, ¿no?, que lo hagamos todos. Por tanto, mi agradecimiento también a Luis Cárdenas por su participación. Posteriormente, al Instituto Español de Estudios Históricos Jurídicos. La primera edición se hizo con ellos, no he tenido la oportunidad de mostrarle mi agradecimiento, aprovecho esta ocasión para hacerlo. Fue digital, no fue en papel digital como se ha hecho ahora, pero en cualquier caso, mi agradecimiento por ello. Al profesor Serrano Maillo, que hoy tenía que estar aquí, pero en fin, un problema de enfermedad, se nos han ido cayendo por enfermedad varias personas. El profesor Serrano no ha podido venir, hubiese sido un lujo tenerlo aquí porque la verdad que los que habéis estudiado con él lo conocéis, es uno de los mejores penalistas y sobre todo criminólogos que hay ahora mismo en España, pese a su juventud. Se ha formado en España, en Estados Unidos, Alemania, en fin, es un personaje importante de la criminología. No ha podido venir, bueno, pues en cualquier caso, mi agradecimiento y sobre todo por el prólogo que ha hecho, que yo creo que es inmerecido, porque se ha volcado, ¿no? Ha sido un prólogo muy bonito, yo se lo agradezco y bueno, no ha podido ser. Y ya Pilar Sanabria, que es la voz de Córdoba, pues también se nos ha puesto mala, tampoco ha podido venir hoy, o sea que yo estaba pensando si vamos a quedar alguno de la mesa, porque hemos ido cayendo todos, ¿no? Así que mi agradecimiento también a Pilar, porque a Pilar le hacía ilusión venir y yo me consta y me llamó ayer que la mujer no se encontraba bien, pues ya está, no pasa nada. Y por supuesto a todos ustedes que con el día tan horroroso que hace que estén aquí, pues es digno de agradecer. Bueno, yo voy a entrar en materia ya. Son 2 libros los que voy a presentar. Uno es el tratamiento de la drogodependencia en Andalucía y otro es el tema de
un audiolibro que se llama El derecho al alcance de todos. Luego explicaré fundamentalmente por qué se le llama eso. Yo lo que voy a tratar de explicarles, voy a intentar tratar de darles una visión, a ver si no me enrollo mucho, y no tardo mucho si no me cortas, me dices que te quedan 10 minutos. Bueno, es decir, ¿cómo se inicia el proceso de desintoxicación para que una persona que decide dejar de consumir drogas pueda resultar eficaz? A ver, de entrada, no hay nadie, no hay ninguna varita mágica que diga, si lo haces en la red pública, te vas a curar, te va a salir bien. Si lo haces en la Cruz Roja o en Acali o en Renacer, a cada cual le va bien de una manera. Entonces, a aquel que le vaya bien de una manera, que lo utilice, pero que lo haga seriamente y lo mantenga. Yo he conocido mucho, por ejemplo, Proyecto Hombre, y bueno, tienen sus técnicas y da sus resultados. Participa mucho la familia, es decir, que hay muchas. Y de hecho, en el trabajo hablo de todas, de la Cruz Roja, de Renacer, de Acali, cito a todo el mundo, a Proyecto Hombre, cito a todos porque de todos he cogido para poder entrar aquí a ver esto. Cuando hablamos de drogodependencia no se puede hablar solamente de sustancias, es decir, de alcohol, drogas, cocaína, etc. No, hay que hablar de eso y además hay que hablar de otras dependencias que hoy son mucho más graves. Es decir, hoy las otras dependencias, para que nos entendamos entre paréntesis, maquinitas, etcétera, etcétera, hoy se clasifican, los terapeutas las clasifican en dependencias online y offline. Online son en internet en línea y online fuera de línea. Fuera de línea pueden ser las tragaperas de la máquina de juego o otras similares. Claro, esto está creando unos problemas hoy súper importantes y muy serios hasta el punto de que los terapeutas, algunos me han comentado que todas las demandas que les hacen es para charlas de formación, cursos de formación, con asociaciones de padres, con padres, porque no saben cómo afrontar esta situación. Muchas veces se les deja a los menores utilizar un móvil pensando que un móvil, bueno, esto es más chiquitito y esto es mucho más potente que muchos ordenadores, con lo cual es mucho más peligroso. Entonces, limitar el uso a veces de los ordenadores y limitar el uso en horario, creo que puede ser una buena medida. Yo no soy terapeuta, yo soy abogado, pero creo que puede ser una buena medida. Algunas sentencias en familia, algunos que lo hemos visto, cuando había niños con dependencia, los propios juzgados de familia han acordado que para el régimen de comunicación de padres de los niños con los progenitores se hiciese a través de móviles que no tuviesen internet, es decir, solamente para recibir y llamar. ¿Por qué? Pues porque a través de, o como consecuencia de tener que llamar, se enganchaban a los teléfonos. Y se adoptaban medidas de ese tipo que me parecen adecuadas. Bueno, hoy en España el consumo de drogas, pues como hace mucho tiempo y como en casi todos los países, es una cosa global, es decir, es alarmante. La prevención es el camino, evidentemente, en el tema de las drogas. La prevención y el consumo de las drogas y los daños asociados a ese consumo de drogas, que es importante, que no solo es solamente ese tema. El año pasado, porque se haga una referencia, la Fuerza de Orden Público incautaron aproximadamente 3 millones de kilos de cannabis, que se dice poco, es decir, eso es mucha cantidad. Las drogas más consumidas ahora mismo, por ejemplo, son el tabaco, el alcohol y estas dos primeras, las más consumidas a todas las edades. Después entramos en el cannabis. En cuanto al cannabis, el THC, que nunca me acuerdo de la sigla, ha subido ya y ya está en un torno a un 36%, es decir, el principio activo que tiene. Pues saben que la droga se corta, ¿no? Bueno, pues el principio activo que tiene la droga ha subido a un 36%. Eso quiere decir que es un 36% más dañina que antes, con lo cual los efectos después veremos que son dañinos. El Código Penal distingue entre drogas que causan grave daño a la salud y las que no lo causan. Para mí causan grave daño a la salud todas, comprobado, y después voy a hablar de una serie de trabajos, cito muchísimos trabajos, muchas estadísticas, todo lo que ha ido cayendo en mis manos me lo he ido leyendo y lo he ido aportando. Entonces, porque creo que es importante que se vea las consecuencias que tiene el cannabis. Siempre, no, un porrillo no pasa nada. Ahora veremos el porrillo no pasa nada, cómo se acaba después. Después del tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, alucinógenos y droga de diseño, todas esas son las que hay. Pero hay una cosa que los adolescentes conocen antes, que son las drogas legales antes que las ilegales. A mí me llega una conclusión. Si yo conozco las drogas legales antes que las ilegales, quiere decir, para mí, en mi opinión, que la legalización de la droga no va a solucionar este problema. Puesto que si las conociese, primero las ilegales, pero si conoce las legales, y luego quiere decir que va por pasos, y luego llegaremos a la cocaína. Es decir, eso no es la solución, la legalización no es el problema para solucionar el problema. La legalización, quiero decir. ¿Cómo se inicia el proceso? El proceso de desintoxicación que una persona diga voy a desintoxicarme tiene un elemento esencial prioritario y es la voluntariedad. Él tiene que querer.
No basta que un juez lo acuerde, que un fiscal lo recomiende, que una acusación... No, tiene que querer él. Si él no quiere, no se va a desintoxicar. Pero se da la paradoja que a veces hay personas que están consumiendo, se les ha dicho drogadictos, toxicómanos, consumidores. Yo cuando hablo de eso, hablo con respeto de todos. Pero en el tiempo no han estado bien vistas determinados nombres y se le ha ido cambiando hasta decirle usuario, pues, se le diga como quiera. Yo cuando hablo con respeto, pero que sepamos que son las personas que consumen sustancias o son adictas a una determinada, tienen una determinada adicción. Bueno, pues, ¿cuál es el proceso? Primero, la voluntariedad. El proceso tiene dos fases, dos pilares fundamentales. Uno que es la desintoxicación y otro que es la deshabituación. La desintoxicación es dejar limpia a una persona de droga en su organismo, de la droga que sea. Eso tarda 7 u 8 días, no tarda más. En 7 u 8 días está una persona limpia. Ahora viene el proceso de deshabituación. El proceso de deshabituación es más complicado. El proceso de deshabituación implica la desconexión mental y psicológica de esa persona con la idea de que necesita la droga para vivir. Eso es muy complicado. Es decir, desenganchar eso es como el que le quitas tu beber todos los días porque lo necesitas. Sí, eso es lo más complicado. Entonces, eso requiere un tiempo y un periodo de terapia. Las formas de acceso a un centro de desintoxicación normalmente se hace a través de los centros provinciales de drogodependencias, que Córdoba es una experiencia piloto que ahora la contaremos, pero puede ser a través, por iniciativa propia, a través de su pareja, de su familia, de su novia, de los amigos, de asociaciones, del médico de cabecera, de cualquiera. Yo he mandado a gente a que lo vean en un centro provincial ante un problema concreto, pues sí quiero ir. Va. Se me ha olvidado decir antes que muchas veces, y es curioso, ellos mismos, cuando se ven tan agobiados ya por el consumo tan alto que tienen, acuden a los centros de desintoxicación y deshabituación, pero no para dejarlo totalmente. De hecho, veremos que la Junta de Andalucía tiene recursos para los que quieren seguir consumiendo, y ahora explicaremos para qué, sino que acuden para reducir el consumo. Es decir, él ya no tiene capacidad de pagarse lo que consume, ni tiene capacidad de delinquir tanto para conseguir lo que necesita para consumir. Entonces, él mismo se da cuenta de esa situación y acude a un centro para que le reduzcan esa cantidad de consumo de la droga que sea que está tomando. Y se le hace. Hombre, ¿qué es lo mejor? No, pero bueno, si hemos bajado un 50%, un pasito, ya hemos conseguido un pasito, poco a poco, porque esto tiene su historia. ¿Qué recursos materiales y humanos tiene? Los recursos materiales y humanos que tiene la comunidad autónoma andaluza son fundamentalmente los que recoge el segundo plan andaluz sobre drogas. En Andalucía hay 3 planes andaluces sobre drogas. El segundo plan es el que recorre. Entonces, en Andalucía tenemos ahora mismo 122 centros de tratamiento ambulatorio. Son los CPD, los provinciales, Centros Provinciales de Drogodependencia. Eso lo hay en toda Andalucía. Y aquí voy a hacer un matiz. Córdoba, a raíz de en julio del 2002, se firmó un convenio entre las distintas administraciones donde Córdoba era una experiencia piloto. Y entonces lo que se hacía era que un equipo formado por un técnico, por 2 técnicos, se le llama técnicos, pero es un médico y un psicólogo, intervienen dentro de la red pública del Servicio Andaluz de Salud. Es decir, que en cualquier ambulatorio están metidos ellos, como el que va a ver al cardiólogo, va a ver al de digestivo, ¿no? Entonces, en Córdoba y provincia hay 11 equipos, 10 o 11 equipos, y 2 asistentes sociales que asiste cada uno a la mitad de los 5 equipos, según lo que sea, los atiende. Entonces, eso es una experiencia piloto que se ha puesto en Córdoba y se ha hecho con la finalidad de no duplicar recursos económicos, porque también hay que decirlo, el proceso de desintoxicación de una persona es un proceso costoso, es caro, porque son muchos profesionales los que están interviniendo en el proceso y hay que mirar. Bien, por tanto, en Córdoba ya he dicho que hay 11 equipos. Comunidades terapéuticas, otro recurso que hay. En Andalucía hay 15 comunidades terapéuticas repartidas por toda la comunidad autónoma. ¿Para qué están las comunidades terapéuticas? Bueno, las comunidades terapéuticas están para que una persona que siempre por derivación de los centros provinciales de drogodependencia o de la experiencia piloto de Córdoba, si consideran que reúne los requisitos, porque tiene que tener unos requisitos educativos, culturales, sociales para acceder allí, pues lo enviarán. Ahí se tirará aproximadamente unos 9 meses, que es lo que dura el proceso de media, y pueden entrar todo tipo, embarazadas, parejas, menores, hay programas para todo este tipo. Allí no hay discriminación de ningún tipo para entrar. Solamente hay 2 límites. Que la persona no padezca enfermedades infecciosas contagiosas, porque puede contagiar al resto de personas que hay allí, y que se pueda valer por sí mismo. Las personas que no pueden valerse por sí mismos no pueden ir.
¿Qué ocurre con esas otras personas que tienen enfermedades infectocontagiosas y tal, que pueden contagiar y tal? Bueno, para eso hay otro, podríamos decir, otro escalón más específico, que son lo que se llaman las UDH. Son las unidades de desintoxicación hospitalaria. Estas unidades están integradas en la red pública de servicios sanitarios, es decir, en los hospitales, dentro de los hospitales, aisladas del resto. Entonces, todas estas personas que tengan enfermedades infecciosas y demás, se les atiende allí y se les trata allí, porque también se refiere a se pueden atender allí las personas que en un momento determinado tengan un entorno familiar muy complicado, es decir, que no tengan apoyo para poder atenderlos y no tengan recursos para poder estar en su domicilio o en régimen ambulatorio. Entonces van a ir, pero fundamentalmente por estos dos recursos y porque hayan recaído en muchísimas ocasiones, me refiero a las UDH, hayan recaído en el consumo muchas veces y entonces ya los mandan directamente allí, pero son recursos específicos. Esos son otros, hay en Sevilla, Cádiz y Granada. Luego hay otra serie de recursos que son importantes, es decir, cuando una persona se somete a tratamiento de desintoxicación, cuento esto para que se entienda un poco la filosofía de lo que es el proceso. Claro, si esa persona vive en una barriada marginal, llamémosle X, y resulta que va al Centro Provincial de Drogas o a la experiencia piloto de Córdoba y va a que lo desintoxiquen y lo deshabitúen, y cuando vuelve por la noche, vuelve a un entorno donde está lleno de consumo, de drogas, de prostitución, esa persona no se va a recuperar, no va a levantar cabeza, no va a avanzar. Entonces se crean lo que se llaman las VAR, que son las viviendas de apoyo, viviendas de apoyo al tratamiento. Quiere decir que esa persona va al centro provincial, inicia su proceso de desintoxicación y luego vuelve a esos pisos terapéuticos, por decirlo entre paréntesis, donde hay un monitor y hay más compañeros. Entonces eso se va a solucionar. Bien. ¿Qué ocurre cuando llega a la fase final? Están las viviendas de apoyo a la reinserción, cuando no tiene tampoco dónde volver. Entonces vuelve a otro piso hasta que esa persona puede ir avanzando e ir buscando un sitio, un trabajo, etcétera. Ya se puede reincorporar. Mientras tanto, están los centros de día, que son centros donde se hacen actividades culturales, educativas y demás, y pueden asistir los que están en los procesos de desintoxicación. Y luego hay otros centros que se llaman centros de reducción de riesgos. ¿Esos centros qué quiere decir? Hay personas que no quieren dejar de consumir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se les explica, se les analiza con ellos cuál es el consumo que tienen, se les analiza, se intenta conseguir con ellos que adopten otros consumos que sean menos dañinos, que cuando consuman lo hagan higiénicamente hablando mejor, evitando los contagios, en fin, se trata de reducir o minorizar un poco los daños colaterales que puede tener esto. Bien. En cuanto al consumo, en Andalucía y en España, el tabaco y el alcohol son ahora mismo las dos drogas más importantes, es decir, las que más se consumen, pero además a todas las edades. Pero es que a los 14 años ya es tarde para prevenir, es decir, a los 14 años la gente está consumiendo ya de todo tipo de sustancias. Hoy día los adolescentes y los menores tienen una mayor disposición de dinero, los padres le damos cada vez más dinero a los niños. Segundo, tiene una mayor disponibilidad de drogas, hay droga en cualquier lado y hay una mayor accesibilidad a la misma. Todo eso influye negativamente a la hora del consumo en los menores, es decir, que no recaigan en los menores. Pero es que además hoy hay nuevos métodos de consumo, algunos un poco escalofriantes. Está lo que se llama el método ocular. El método ocular quiere decir que se ponen en lo que sería en el lóbulo del ojo, en el párpado, en la conjuntiva del ojo, se ponen LSD, y en 25 minutos eso produce unos efectos alucinógenos impresionantes. Es decir, es otra de las técnicas que utilizan ahora. Como cada vez hay más tiempo de ocio, hay más tiempo de consumo. Entonces se crean nuevas situaciones. Está, por ejemplo, lo que llaman el pajareo. El pajareo es que una vez que acaban toda la noche de estar consumiendo y tal, cogen y se van a la casa de uno, se van a la casa de otro, se van a una parcela, se van al campo y siguen consumiendo. Se trata de seguir consumiendo. Y entonces, pues como si fuesen de perol, está lo que le llaman el kit de campaña. Entonces se llevan la mesa, la silla, la nevera, las bebidas, se lo llevan todo para seguir bebiendo, consumiendo y siguen haciendo. Eso es una de las técnicas que hay hoy. ¿Cómo empiezan? Normalmente empiezan así en grandes rasgos, pues con la cervecita de por la noche, cuando empiezan, después pasan a las bebidas duras. Y luego, por ejemplo, centrándome en dos cosas concretas, alcohol y cocaína. Pues si una persona se ha tirado toda la noche consumiendo cocaína, esa persona tiene un subidón impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona tiene que volver a su familia, a su casa, porque muchas veces muchas familias no saben qué consume, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Si está toda la noche con cocaína, se toma un depresor, que es alcohol.
nivela su organismo y se va a su casa tan tranquilo. Y si es al revés, pues si ya está con depresores, es decir, con alcohol toda la noche, toma cocaína, sube, levanta. Claro, eso es un explosivo. Eso aquí se hizo en Reina Sofía un estudio con 447 pacientes y de cada 7 pacientes, en 447 pacientes de ictus, estoy hablando del ictus, un estudio que se hizo sobre ictus. De 447, de cada 7, 6 lo eran por consumo de alucinógenos, de cocaína, y 1 por consumo de LSD. El ictus saben que es una interrupción brusca de entrada de sangre en el cerebro, es decir, una enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, pero que si se coge rápido, bien, pero si no, los efectos pueden ser dañinos. Bueno, pues eso está completamente asociado el consumo a este tipo de enfermedades. Bueno, pues es exactamente igual que que lo siguen consumiendo, vamos. Otros aspectos que analizo, bueno, pues analizo toda la normativa autonómica y toda la normativa estatal. El Plan Nacional sobre Drogas, la Estrategia Nacional sobre Drogas, esto a nivel estatal, también como tiene aplicación la veo. Los 3 niveles de actuación que tiene la Estrategia Nacional de Drogas, tiene 3 circuitos de actuación, uno que es a nivel de atención primaria, un segundo que es a nivel de centros de tratamiento ambulatorio pero multidisciplinares, el segundo, y el tercer nivel es recursos mucho más específicos, que se hace referencia pues a las UDH, a la unidad de desintoxicación hospitalaria, para esas situaciones que he contado antes, que son situaciones límites, personas que no tienen recursos familiares para que los atiendan, que tienen enfermedades infecciosas. Ese sería el tercer nivel. Siempre las líneas fundamentales son la prevención, la rehabilitación y la reinserción. Son los 3 niveles a nivel estatal. Luego en Córdoba tenemos el Plan sobre Drogadicciones de la provincia de Córdoba, que como he dicho surgió en julio del 2002 y creó esa experiencia piloto que tenemos en Córdoba, que es la que está actualmente vigente. Otros aspectos que se analizan, bueno, pues yo una de las cosas que más me preocupaban, porque además me perdía, era que la sinergia, la tolerancia, la dependencia, había conceptos que dije, bueno, esto no queda más que remedio que estudiárselos ya una vez y verlo. Entonces me puse y me cogí y analicé todos los elementos que pueden tener relación con el tema de las drogodependencias. Entonces, la verdad que ahí le tengo que agradecer al doctor Luciano Cobos, que hoy no ha podido venir tampoco, esto es el día de baja. Todos los libros de medicina, de toxicología, de farmacología. Yo tengo una librería en mi despacho, una estantería, que no sabemos si es un abogado o un médico el que la ve, porque está llena de eso. Bueno, pues tuve que tocarlo y verlos para enterarme, porque eran conceptos nuevos que yo no los manejaba, ¿no? Bueno, pues he intentado definir todos esos conceptos para que se entiendan, para que se comprendan, y luego igual con todas las drogas. He intentado coger todas las drogas y analizar los elementos más importantes, los efectos que producen las drogas y las consecuencias más negativas que tiene. Me he centrado también en un tema que me hacía especial interés, tenía yo especial interés, y es, por ejemplo, en el tema del alcohol. Se me había pasado a decir que en todas las drogas tiene un perfil la persona que la consume, es decir, todos no consumen la misma. Habrá gente que la consuma, pero luego después el perfil de la persona que consume y el perfil de la persona que después delinque, si es que llega el caso, son específicos, no todos son iguales, cada uno tiene su perfil y eso criminológicamente es importante. Hago una referencia específica al alcohol, hablo del grado alcohólico, de los límites de riesgo entre hombre y mujer, no se puede tomar más de 1 gramo por kilo y por día. Hablo del peso corporal, la ingesta del alcohol. Siempre se tiene la idea de que yo bebo y luego el chicle, eso es mentira. El hígado tiene una salida y no tiene otra. Eso tiene un tiempo de ingesta y un tiempo de eliminación. Lo demás son tonterías, que es que el alcohol está ahí y el hígado se acaba estropeando como consecuencia del alcohol. El alcohol no afecta igual a los hombres y a las mujeres. He puesto muchísimos ejemplos de todo esto, es decir, ejemplos con muñequitos, del hombre, de la mujer. Si bebe tanto de esto, el grado alcohólico es tanto, para que se entienda. Porque yo muchas veces cuando iba a delitos, cuando decía los delitos de conducción bajo influencia de bebida alcohólica, durante mucho tiempo me sé un poco las Merreis de Europa, porque allí todo el mundo iba con cifras y en España había que ir bajo los efectos del alcohol, y entonces eso fuera de aquí de España no lo entendían, ¿verdad? O sea, ¿cómo es eso? Y son cifras objetivas. Ya no, ya tenemos cifras objetivas. Pero antes teníamos que jugar con eso, entonces teníamos que jugar con el alcohol que había tomado, el tiempo que había pasado, así que, en fin, ya eso está claro, el tiempo que tarda en eliminarse el alcohol y el tiempo de la ingesta. Pero es que, por ejemplo, en el tema de las mujeres, no es lo mismo la ingesta entre un hombre y una mujer que beben el mismo alcohol, los resultados no son los mismos. El hombre el alcohol se diluye mucho mejor cuanto más cantidad de agua hay en el organismo. Entonces,
un hombre tiene aproximadamente en torno a un 60 o un 65% de agua en el organismo. Una mujer tiene en torno a un 50 o un 55%. Por tanto, a igual ingesta de alcohol entre hombre y mujer, se concentra mucho más el alcohol en la mujer que en el hombre. Por tanto, le va a afectar mucho más. Explico porque creo que era interesante. Hablo del botellón. El botellón, que es un fenómeno que está arraigado en España desde hace muchísimos años, no de ahora. Y tenemos los antecedentes en la famosa litrona. Eran litronas, por los que son más jóvenes, porque eran litros de litro y se las veían por la calle de la gente, vamos, que no tiene más historia. Y las vendían en los supermercados pequeñitos y estas cosas. Esa era la litrona. La consecuencia del botellón se intercalan dos conceptos fundamentales, que es la tradición mediterránea, que es vivir en la calle, y además el clima, hasta que no lo tire no paro, además el clima acompaña y ayuda a que se esté en la calle. Y luego la tradición anglosajona, y es beber mucho y muy deprisa. ¿Con qué finalidad? Dice la gente joven, pillar el puntillo y luego irse de marcha. Esa es la idea. ¿Qué otras cosas argumentan? Es que los cubatas valen muy caros. Es que algunos pubs nos cobran por entrar, eso lo he visto yo, como me han cobrado a mí. Es decir, entonces, eso un chaval joven no lo puede pagar. Entonces, eso son razones y argumentos que dan, aparte de eso, de que añaden y dicen, bueno, pero es que en la calle puedo hablar con mis amigos, es que además puedo oír música, es que puedo relacionarme mejor, puedo legotear más, en fin, todos son argumentos que dan para hacer el botellón. La Fiscalía del Tribunal Supremo, en un momento determinado, se ha pronunciado en cuanto al tema de los botellones que se puede producir una triple contaminación: acústica, sólida y visual. Acústica por el ruido que se organiza, sólida por la cantidad de basura que se deja en las calles. Yo cito ahí botellones y macrobotellones, cogí todas las hemerotecas de Córdoba y de Andalucía y hay veces que se han recogido toneladas de basura. Yo he ido por el vial aquí y yo he visto lo que se deja una mañana cuando me he ido a andar, que hay que ir saltando. Es decir, eso es contaminación sólida. Y luego está la visual, que es lo que podemos ver todo. Aparte de eso, surgen también otras formas de delincuencia asociadas a esto. Tenemos delitos contra los bienes culturales, tenemos delitos contra la salud de las personas, tenemos delitos contra el tráfico, es decir, tráfico de drogas, venta de drogas a menores, delitos de lesiones, atentados, delitos contra la seguridad vial, delitos de desobediencia a la autoridad, la tira. Es decir, una serie que vienen asociados precisamente, todos no lo hacen, pero que son delitos que vienen asociados precisamente con el consumo de alcohol y con el botellón. Hay otro tema que es fundamental, que yo me he centrado, para mí es fundamental, que es el tema del cannabis, porque siempre se ha dicho, bueno, si el cannabis no pasa nada, si esto no tiene importancia. Bueno, pues junto con el tabaco, el alcohol, por este orden, y el cannabis son las tres más consumidas en España, son de las más consumidas. Analizo una serie de trabajos, varios trabajos, demostrando la gravedad y los riesgos que ocasiona, sobre todo en los menores, y ahora veremos el consumo de drogas, del cannabis. Menores que comienzan a los 12 o 14 años a consumir cannabis, las enfermedades asociadas psiquiátricas son palmarias, es decir, no cabe duda. Y estamos hablando de psicosis, estamos hablando de esquizofrenia y estamos hablando, en el mejor de los casos, de depresiones graves. Es decir, que no son cosas vagas. Hasta ahora solamente había habido estudios en adultos, pero en menores no se habían hecho estudios, que era el problema. Entonces, aporto ahí una serie de estudios explicando un poco lo que había y ahora analizaremos eso, pero curiosamente cuando se ingresa en la universidad se reduce el consumo de cannabis. ¿Y por qué se reduce? Pues por motivos muy evidentes, porque el que quiere estudiar en la universidad, si fuma, no tiene capacidad para hacer el esfuerzo intelectual de tener que hacer una carrera, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, se supone o se presupone que existe un nivel de maduración ya un poco mayor que un adolescente y que por tanto consumirán menos. Hay un estudio que ha hecho la revista Proceeding de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, que dice que un consumo continuado en el tiempo de menores de 12, 14 años hasta después de los 18 años produce pérdida de inteligencia, déficit de atención y problemas de memoria. Esto está, quiero decir, contrastado con una serie de resultados y con una serie de grupos de control que lo han hecho. Es decir, cogieron dos grupos de control. Uno, menores con 12, 14 años. Y se le hicieron una serie de pruebas como es velocidad, es decir, retención de visión, velocidad a la hora de retener, viendo una cosa, la capacidad de retenerla, test de inteligencia,
test de matemáticas, test de razonamiento, se le hizo una batería completa con esa edad y se le hizo a los dos grupos. Y luego después, cuando llegaron a los 18 o 20 años, sobre todo a partir de los 18 años, se le hizo otra vez la misma prueba. Entonces se comprobó que las personas que habían estado consumiendo cannabis de una manera continuada durante todo ese tiempo tenían un índice, un cociente intelectual de 8 puntos menos que los anteriores. Y además se le hicieron también una resonancia magnética, y eso lo ratifica el doctor Julio Bóves, que es catedrático de psiquiatría de la Universidad de Oviedo, donde se había podido comprobar que el cerebro de estas personas era más pequeño, o sea, se había desarrollado incluso menos, y que las neuronas que se perdían no se volvían a recuperar nunca, se perdían, es decir, se rellenaban de grasa y no se volvía a tener. Por tanto, yo cuando me dicen que, hombre, que el cannabis es una cosa suave, que no tiene mayor importancia, yo lo pongo en tela de juicio. Todo esto aparte, que se me ha olvidado decir, el asentismo escolar, el abandono de los estudios por los adolescentes, o sea, eso es una cosa que yo creo que la hemos visto todos. Hablo de una droga también que es la ketamina. La ketamina es un alucinógeno, es la famosa droga de la violación, desgraciadamente. Esta droga produce la sensación de separar la mente del cuerpo y además produce una sensación de no ser capaz de resistirse a nada. Por eso ocurre esta situación de violación que luego no, por los efectos alucinógenos, según la cantidad, no recuerdan prácticamente nada. Esa es una droga que es muy importante tenerla presente porque cuesta la mitad, 1 gramo de ketamina cuesta la mitad que 1 gramo de cocaína, pero los efectos son 10 veces superiores, es decir, es muchísimo más. Entonces, es una droga que tener en cuenta, por eso la he tocado. Hablo de los programas de atención a la drogodependencia en prisión, que es importante porque en las conclusiones, que luego voy a leer 2 o 3 nada más muy cortitas, se ve que a mí una de las cosas que más me frustraba, que era una persona que se somete a un proceso de desintoxicación en el Centro Provincial de Drogas, que se me ha olvidado decir, bueno, yo empecé pasando consulta con el doctor Bartolomé de la Fuente, sentado con él, con autorización de los pacientes, y hice las historias clínicas, las historias sociales, es decir, que yo he pasado todo el itinerario, he ido a comunidad, yo quería vivirlo entero, el proceso, no que me lo cuente ni leerlo, sino desde el principio hasta el final. Ahí el profesor Serrano Gómez, que es el padre del profesor Serrano Maya que iba a venir, decía en un libro homenaje al profesor Ribacova, que fue profesor aquí de Derecho Penal en Córdoba, decía que hay muchos institutos de criminología, pero pocos estudios prácticos de criminología. Y es verdad, muchas veces eso es lo importante, que se hagan estudios de ese nivel para poder utilizarlos. Gimbernat, los que somos ya más mayores, nos acordamos haber estudiado eso, decía que hay que unirse, los juristas, a ver si lo digo textualmente, los juristas y los penalistas y los jueces deben de acercarse a los criminólogos no para cederles la toga, lo decía así, en ese arte, en esa función tan importante y tanta responsabilidad como es la de juzgar la responsabilidad de las personas y la culpabilidad, que es lo que hacen los jueces, sino para extraer de ellos, se refería a los criminólogos, toda la investigación y todo el saber de los resultados. Es decir, yo soy de la opinión que todas las personas que intervienen en un proceso, todos los, que ahora se dice monito, ¿cómo se llama? Todos los operadores jurídicos que intervienen, yo creo que es importante que tengan una formación criminológica, igual que, pues no sé, hay jueces que se especializan y fiscales en temas de derecho medioambiental, en delitos contra la ordenación del territorio, violencia de género. Yo creo que formación criminológica es importante porque es importante para entender este tipo de situaciones. Si no, es difícil. Yo cuando hablaba algunas cosas me decía algún juez amigo mío, eres Fray Martín de Porres. Claro, Fray Martín de Porres porque yo siempre iba con la idea de a ver cómo se le podía ayudar, porque yo tenía grabado a sangre y fuego una cosa muy importante, y es que yo lo he vivido con ellos, yo lo he visto lo mal que lo pasan. Y yo lo que decía el decano cuando empezó, son personas que son enfermos, y a esa persona la única manera de ayudarles es sacándolos de ahí, porque lo sacas del delito, de la situación del pozo en el que están metidos, y esa persona se va a recuperar, se va a reinsertar en la sociedad, nos vamos a ahorrar un dineral en juicios, en pleitos, en abogados, en atención médica. Entonces es mejor recuperar a esa persona que no meterlo en una cárcel que antes no servía absolutamente para nada. Bueno, pues hablo de los programas que hay en prisión, hablo de los programas que hay de drogodependencia en las comisarías de policía que no se usan, pero que están ahí, es un programa que están firmados. Aporte informes y estudios relacionados con menores y violencia de menores. No siempre un menor es violento porque su padre o su madre han sido violentos con él. No, hay muchos estudios que dicen que eso no es cierto. Ahí se hacen grupos de control que pueden ocurrir, pero que no siempre es cierto. Entonces, la droga influye muchísimo en el tema de la violencia. Hablo de todos los aspectos penales relacionados con el tema de la drogodependencia. Hablo de la imputabilidad.
un concepto que es importante que se conozca y que los juristas lo conocemos, pero las personas que no son juristas no lo saben y es muy importante. Hablo del artículo 85, del 87.2, que habla de la posibilidad de conmutar el cumplimiento de la pena en una prisión, sino en un centro especializado rehabilitándose. Hablo de todas las alternativas que ofrece, todas las que yo me he acordado, vamos, alternativas que ofrece el Código Penal antes de ingresar en prisión para que esta persona se pueda rehabilitar. Hablo de la Ley de Seguridad Ciudadana en cuanto al consumo en la calle, llevar sustancias tóxicas en el cuerpo, en el coche, en los locales, en fin, todo eso, y hablo jurisprudencia. Hablo del artículo 368, que son los delitos contra la salud pública, de la agravación de notoria importancia, es decir, todas las drogas, cuando llegan a una determinada cantidad, se les dice que son de notoria importancia. Eso lo establece el Tribunal Supremo en acuerdos no jurisdiccionales, es decir, en acuerdos que se reúne el Pleno, que no son resoluciones de sentencias, sino acuerdos entre ellos, pero que es un referente para todos los tribunales a la hora de dictar sentencias, saber que en cocaína tal cantidad es notoria importancia, que en hachís tanto, que ¿vale? Eso es importante. Bueno, hablo de los programas con mantenimiento que son los agonistas y los antagonistas, es decir, la metadona y la naltresona. La metadona es un narcótico sintético que se utiliza igual que la naltresona, lo que pasa es que la naltresona es posterior y es más moderno. En definitiva, ¿qué tratan esos medicamentos? Lo que tratan es de evitar el deseo, el craving que se llama sobre la droga. Es decir, se le inyecta eso, se le pone el medicamento y una vez que se le da ese medicamento, pues esa persona no tiene deseo. Entonces dice, bueno, si me lo voy a tomar y no voy a sentir nada, ¿para qué me lo voy a tomar? Pues de eso se trata. Entonces se trata de reducir la mortalidad y reducir el craving. Con la metadona es curioso porque primero se le daban pastillas, pero como se traficaba con las pastillas, las metía a la boca, se las sacaba y las traficaba. Luego, eso lo he vivido yo, se le daba unos vasitos chiquitos como los de los rebujitos, pero llenos de metadona y delante de la persona se lo bebía. Y después habla de la posibilidad de pinchar la metadona, pero eso parece ser que no tiene mucha posibilidad de que funcione. Todo esto, tanto la metadona como la naltresona, ¿para qué se le daba? Pues con la única finalidad de estabilizar a ese paciente para poder tener una terapia con el posterior y poder tratarlo. Una persona, hoy ya ha cambiado, hoy ya antes no, si consumían no te podían tratar, hoy ya ha evolucionado un poco y han dicho, bueno, hay muchas personas que no podemos atenderlo y hoy ya se atiende también a personas aunque estén consumiendo. Hablo de la heroína terapéutica que se llama DAM, que es la diacetilmorfina, también se habla. Y luego, y con esto acabo este primero, el segundo es muy cortito, no os agobiéis que ya estoy terminando. Porque yo tengo la lengua, se me va a permitir seca. Hago una cosa que para mí es importante en este libro y es una serie de datos que al final, unas conclusiones que pongo, demostrar que son verdad. Que, claro, yo puedo decir aquí lo que me da la gana, pero eso será verdad o no será verdad. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues hice con un universo, es decir, una totalidad de 1.500 historias clínicas historiadas, pues sobre ese universo cogí una muestra de 186 pacientes. Esos 186 pacientes se cogieron de una manera aleatoria, es decir, no os voy a coger los que sean solteros, casados, no, conforme para que tuviese un valor los resultados. Y sobre eso se le pasó una encuesta de 116 ítems a cada uno de ellos y cada una de ellas con distintas contestaciones. Por tanto, había datos univariantes, bivariantes, etcétera. A mí la parte esta de estadística me ha dolido la cabeza. Los de ciencia le costaron más fácil y me ha costado muchísimo trabajo. Entonces, una vez que se analizaron todos estos datos, empezamos a mezclar datos, a cruzar datos. En el libro aparecen todos los cruces de datos, en el anexo 2 del libro vienen todos los datos, todas las estadísticas que se han hecho y los resultados. Entonces, a partir de todos esos datos, llegamos a utilizar una serie de conclusiones. ¿Para qué? Porque yo quería analizar 3 momentos distintos. Uno era, cuando llega esa persona a un centro a desintoxicarse, al centro que sea, qué consumía en ese momento y qué actividades delictivas tenía. Después, a partir de que se pone en tratamiento, qué consumía en ese momento y qué actividades delictivas tenía. Y después, cuando termina el tratamiento, qué consumía y qué actividades delictivas, porque está claro que muchas veces gente está en tratamiento siguen consumiendo, o sea que eso es una realidad, no nos vamos a asustar. Entonces, a raíz de ahí se empezaron a mezclar todos estos datos, salió una tasa, se hizo una regresión lineal, una regresión logística, se le aplicaron las pruebas de chi cuadrado, en fin, técnicas estadísticas que al final nos dieron unos resultados de un 80,4% de acierto, eso es muy alto, o sea que se puede uno creer lo que pone aquí. Voy a leer muy poquito 3 o 4 conclusiones del trabajo que pueden ser criminológicamente hablando interesantes. El consumo de droga incrementa de manera significativa los comportamientos delictivos
siendo lo más prevalente el patrimonio y la salud pública. Es decir, contra el patrimonio y salud pública cuando se inicia el consumo. Segundo, tras el inicio del tratamiento, el que tiene un coste-beneficio más beneficioso es la metadona, ¿vale? Tercero, el ingreso en prisión, que esta a mí me encantó, porque a mí lo que me preocupaba es que entrase en prisión, porque claro, en prisión hasta hace mucho tiempo, no hasta hace mucho, no existían programas específicos. Los programas específicos han empezado a raíz de los convenios que se hicieron entre las distintas administraciones y se han creado unos módulos dentro, que por ejemplo en el piso piloto de Córdoba hay un médico y un psicólogo que trabajan dentro, o sea, hacen el trabajo con las personas que están dentro. Antes no había, también interviene Proyecto Hombre, hay gente que van allí, pero antes no existía eso, antes estaban los médicos de la prisión, que son médicos que tratarían pues todas las patologías duales que había, es decir, de enfermedades físicas y psíquicas, pero no eran médicos especialistas. Ahora sí lo tienen. Una de las conclusiones es esta, y es que dice que el ingreso en prisión no supone un cambio en la situación terapéutica de la persona, que le permite continuar con el tratamiento. Para mí esto es un triunfo personal, decir que no lo abandona. Ser mujer influye negativamente antes de someterse a tratamiento. Es decir, estar consumiendo es negativo para la mujer antes de someterse a tratamiento, tanto a nivel de consumo que realiza como de los tipos de delitos que comete. Sin embargo, mejora el tratamiento muy significativamente más que los hombres cuando lo inicia. O sea, que en eso sois más constantes las mujeres que los hombres. Cuanto antes inicie el tratamiento o cuanto más tiempo esté la persona en tratamiento, menor será la posibilidad de cometer delitos. La comorbilidad psiquiátrica, es decir, la relación existente entre enfermedad psíquica y consumo de drogas, hace que la prevalencia en el consumo y en la realización de actividades delictivas sea menor. Las personas que tienen esta doble condición, que tengan una enfermedad mental, que consuman, quizá por la sobremedicación que tiene, o quizá también puede ser porque tengan menor capacidad para planificar, realizar algún tipo de actividades delictivas. Cuanto más el inicio temprano en el consumo de sustancias sea más, es decir, cuanto más pronto sea el consumo de opiáceos y cuanto más joven sea la persona, peor es la predicción posterior de conductas delictivas. Y os voy a leer la última, porque las demás las podéis leer si tenéis interés después. Dice, las variables que determinan la continuidad del comportamiento delictivo en una persona consumidora de drogas tras el inicio del tratamiento, es decir, lo que hace que permanezca una vez que ha iniciado el tratamiento son el estado civil de separado, el de divorciado, viudo, que vivan con la familia de origen, ser muy dependiente, tener antecedentes psiquiátricos o porque tenga una menor adherencia al tratamiento. Es decir, hay más, pero las más significativas son estas, que son, conclusiones con las que se puede trabajar. Es decir, son temas a tener. Esa es la primera parte del libro. El segundo libro. El segundo libro, bueno, esto surge como consecuencia de una conversación que tuve yo con Manuel Hernández de A3 Media, que me plantea la posibilidad de hacer un programa de radio. Como yo siempre he sido así un poco que lo pienso después y lo hago primero, dije que sí. Y cuando dije que sí, digo, ¿y ahora de qué hablo yo en la radio? 10 sesiones de radio con toda esta gente. Bueno, pues me plantea, dice, habla te va a llamar Pilar Sanabria. Por eso me hubiese gustado que estuviese aquí, porque la verdad que me lo hizo muy fácil y me lo hizo muy bien. Me dice, mira, son temas, va dirigido a cantidad de oyentes que los hay de todo tipo, unos con un nivel, otros con menos, unos que son, ¿sí? Tienes que dirigirte a todo y además temas que sean de actualidad. Y bueno, vamos a ver, entonces empecé a pensar y entonces optamos por hacer temas de familia, que eso todo el mundo tiene un problema de algo del divorcio, la separación, el convenio regulador, en fin, todo lo que ha explicado el decano antes, todos estos temas, pero además era pregunta-respuesta. Entonces ella se ponía detrás del cristal y yo aquí con esto. Yo te voy a decir una cosa, yo ya he pasado como tú, ¿verdad? Por casi todos los tribunales, ¿no? Hemos pasado miedo, vergüenza, hemos pasado de todos los tribunales, ¿verdad? Porque eso no lo sabe la gente, pero hay que decirlo, se pasa de todo. Pero a mí me dio aquello un poquito de morbo, ¿eh? Yo verme yo con el micrófono allí delante de eso y sin saber solo y sin saber que además protegido por el cristal, que ni siquiera tenía ropa de nadie, a mí aquello me dijo, bueno, a ver qué va a pasar con esto. Total, yo me planteé entonces, bueno, aquí lo que hay que hacerlo es de una manera cercana, que todo el mundo lo entienda, que no utilizar un lenguaje sino tono medio, pero sin perder tampoco un rigor científico, porque a fin de cuentas era un abogado el que lo estaba explicando, ¿no? Que aquello de una talla mínima.
Y así lo hicimos, era una pregunta-respuesta y así hicimos pues los 10 programas de radio. Ya preguntaba, yo cuando yo me pasaba en la contestación yo me daba cuenta, porque Pilar para eso es muy habilidosa, me daba el recorte, me preguntaba otro y yo había entendido que había que... Y así y la verdad que lo hicimos, salió muy bien, a mí me gustó la experiencia. Y después de eso, bueno, pues se planteó la posibilidad bueno, pues que vamos a... sobre todo con la universidad, también como recurso para los propios alumnos que lo puedan ver, de hacerlo. Y dije, bueno, escribir esto pierde todo el chiste. Es decir, aquí lo bonito es que se vea la espontaneidad del momento, de la charla, de las contestaciones que yo le daba, de lo que ella opinaba, que ella también intervenía. Y bueno, por lo mejor hacer un audiolibro. Y se hizo la primera edición y luego se ha hecho la segunda edición. Y bueno, no sé si haremos una tercera edición, pero en principio eso es. Agradeceros, yo con esto acabo, agradeceros a vosotros que hayamos sido los 3 últimos que hemos quedado, vuestra asistencia aquí hoy, y a todos vosotros que la mitad sois amigos, pues igual, agradeceros también que hayáis venido y vuestra participación. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, está claro, después de oírlo, que lo que yo decía era verdad, que es un libro de consulta para tenerlo, y lo que no encontremos ahí no está en el mundo. O sea que cualquier problema que podamos tener, seguro que lo solucionamos ahí. Muchas gracias, Miguel Ángel, a ti por haber estado con nosotros, habernos dado esta visión de todo esto, y espero que se venda mucho el libro, que también hay... Bueno, el libro es gratis. O sea, quiero decir, el libro es gratis, no, lo ha pagado la universidad, lo ha pagado ATA también, han hecho otra parte y es un libro que ha tenido, bueno, pues un carácter total. Ya digo que desde el pintor a Manolo, todos han trabajado de una manera altruista, yo también, claro, evidentemente. Entonces no se ha hecho con esa finalidad, se ha hecho con la finalidad de investigación y promover la cultura. Para que la gente lo tenga. Quien esté interesado, que se Sí, dirija quien esté interesado, que se dirija al colegio o que se dirija a la universidad, y si hay mucha gente, pues se hace una edición y el costo de lo que cubre. O sea que yo no quiero nada de esto, yo quiero que esto que se haga difundirse y que llegue a todo el mundo. Pues nada, muchas gracias entonces, porque es un auténtico regalo. Sí, la idea es que sea un regalo para todo el mundo. Pues si no queréis nada, nos vamos a ir. Muy bien, muchas gracias.